Hoy vamos a hablar de la improcedencia de la acción de protección, al menos en la normativa. Hola, soy Juan Carlos Fiallo, abogado ecuatoriano, y hoy vamos a hablar de garantías jurisdiccionales, en específico la acción de protección. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos establece cuándo son las situaciones en las que no procede una acción de protección. Sin embargo, aquí existe una mezcla entre dos elementos que son importantes resaltar. Una es sobre la procedencia y otras son de causales de inadmisión. ¿Y por qué esto es importante? La improcedencia implica que existe un análisis de fondo del problema jurídico y que dentro de esto se enmarca en las causales que establece la normativa para que no pueda proceder la propia acción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de inadmisión, estamos hablando que no se analiza el fondo, simplemente no se cumplen requisitos formales básicos establecidos para que ésta pueda ingresar a ser analizada. Dentro de la ley, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos establece 7 causales por las que, a efectos de la ley, sería improcedente. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos ha establecido de manera clara que 5 son causales de improcedencia y 2 son causales de inadmisión en ese orden. Primera, cuando de los hechos no se desprenda una violación o vulneración a un derecho constitucional. Acá tenemos que hacer un análisis en virtud de otros videos que hemos hablado ya anteriormente. Recordemos que los derechos tienen varias dimensiones y en este sentido vamos a hablar de 2 dimensiones, la dimensión constitucional y la dimensión legal. Si una actuación de alguna de las entidades públicas o privados o quien preste un servicio público impropio, etcétera, digamos, se enmarca en una actuación que no necesariamente vulnera la dimensión constitucional, nos podemos enfrentar a esta causal. También puede suceder que del análisis solo no exista una vulneración de derechos, que puede pasar que se ha demostrado que las actuaciones han sido correctas y que no hay ninguna vulneración de derechos, o en su defecto, que se está atacando una dimensión que no termina siendo la constitucional y por ende no cabe esta vía para poder llevar a determinar esta situación y por tanto no es la vía correspondiente la acción de protección y debe ser desechada. 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de ellos se deriven daños susceptibles de reparación. Y en esta situación hay un particular que digamos que existe una actuación que evidentemente vulnera derechos constitucionales, pero la administración pública, en este caso hablemos únicamente de una entidad pública, revoca este acto administrativo que pudo generar esta vulneración de derechos y por ende ya pierde vigencia esta posibilidad. Es decir, ya no tengo la capacidad de reclamar una vulneración de derechos porque en este principio de autotutela administrativa la entidad entendió que pudo existir una vulneración de derechos y por eso revoco este acto que me permite a mí corregir esta actuación. Ahora, también puede suceder que a pesar de que haya sido revocado, tengan todavía secuelas y consecuencias que necesiten ser reparadas. Es decir, se generó un daño que a ojos de la persona que continúa con el proceso entiende que no basta solo con que se haya revocado, sino que la propia administración todavía tiene algunos asuntos pendientes ahí al respecto y es justamente un ámbito de reparación, más allá de solo la revocatoria de este acto. 3. Cuando la demanda exclusivamente impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleva a una vulneración de derechos constitucionales. Y aquí es importante hacer un análisis. Cuando nosotros hablamos de una acción de protección, no podemos alegar que una norma, un reglamento o alguna cuestión, actuación de una entidad pública, digamos, es inconstitucional y que ésta debería ser expulsada de nuestro sistema jurídico. Al final del día, esta no es la vía adecuada, sino que la vía adecuada deberá ser una acción pública de inconstitucionalidad en el caso de que se enfrente a eso. Entonces, cuando nosotros solo estamos cuestionando la legalidad de un acto u omisión, pero no se argumenta que hubo una vulneración de derechos constitucionales, entonces la acción de protección no procedería, porque la acción de protección es un mecanismo de defensa de derechos constitucionales específicos y no es
el mecanismo adecuado para una revisión general de legalidad. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en vía judicial, salvo que se demuestre que esa vía no fuera adecuada ni eficaz. Por ejemplo, si el acto administrativo tiene una vía en el contencioso administrativo de manera más adecuada o cualquier otro mecanismo en vía judicial, no cabe una acción de protección. A menos que, como, claro, establece ya la causal, se demostrara que esa no fuera la vía adecuada ni eficaz. Pero aquí la propia Corte nos ha dado luces en algunas situaciones que también cuestionaremos en su momento, pero, por ejemplo, la sentencia 2006-18-EP 24 establece que cualquier situación que pretenda resolver una cuestión laboral del sector público deberá remitirse al contencioso administrativo y no cabe la vía constitucional, salvo unas excepciones que la Corte también desarrolla ahí respecto de una situación laboral reforzada. Pero más allá de eso, por ejemplo, ya nos establece cuál es el mecanismo para poder impugnar una situación en este sentido. Ahora, la propia Corte también ha establecido en jurisprudencia algunas cuestiones que me parece importante y que aquí les voy a leer. La sentencia 034-16-CEP-CC establece que la vía contenciosa administrativa no es ni puede ser considerada como una vía adecuada para reparar violaciones de derechos constitucionales, así como la P no lo es para controlar la legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, la carga de demostración sobre la adecuación y eficacia de los procedimientos ordinarios no recae sobre el accionante, sino sobre el juzgador, al momento en que determina si la violación efectivamente se verificó o no en el caso puesto en su conocimiento. Entonces, acá es importante señalar algo que vuelvo a repetir. Tenemos una dimensión legal y una dimensión constitucional de un derecho. Sí, la vía contenciosa administrativa va a tener que resolver cuando se trate de legalidad y que no trascienda a una dimensión constitucional. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la vía contenciosa administrativa no va a ser la corrección constitucional necesariamente, que si bien los derechos están muy entrelazados y se vuelve muy difusa a veces esa línea, la naturaleza de cada acción es distinta. Sin embargo, sí es importante recalcar que a quien le correspondería probar esto es realmente al juzgador y decir, esta no es la vía correspondiente y a usted le corresponde ir por esta vía de acá. Ahora, la Corte Constitucional también ha puesto un sinnúmero de restricciones, que lo hablaremos en su momento, respecto de la manifiesta improcedencia y que por ahí está atando un poco de manos en muchas situaciones, pero en principio esta debería ser la regla general. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un nuevo derecho. Aquí es importante entender una situación. La acción de protección tiene que ser un mecanismo para proteger derechos preexistentes, es decir, derechos establecidos en la Constitución, aquellos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos o aquellos que se deriven de la dignidad humana. Pero si, por ejemplo, a través de una acción de protección yo pretendo que se declare un derecho a la propiedad, es decir, me quiero saltar algunos mecanismos y a través de esta acción de protección yo busco que se resuelva un problema de titularidad de un bien inmueble. La vía constitucional no va a ser el mecanismo adecuado para esto porque se está desnaturalizando ¿para qué sirve la acción de protección? Entonces no puedo pretender a través de la acción de protección que se me declare una situación jurídica no existente anterior, sino que de existir una vulneración de un derecho ya existente, ésta se pueda corregir o se pueda proteger. Estos numerales establecen límites a la procedencia justamente de la acción de protección, asegurando que este recurso se utilice específicamente para la protección de derechos constitucionales y no como un mecanismo de impugnación general de actos administrativos o judiciales, menos judiciales, teniendo en cuenta que no cabe una acción de protección frente a actuaciones judiciales, que fue algo que ya habíamos analizado con anterioridad. Bien, ahora entramos ya a las causales de inadmisión, que es sexta, cuando se trate de providencias judiciales. La acción de protección no cabe frente a una decisión judicial. Es decir, yo no puedo pretender que una acción de protección revoque
una decisión de otro juez que es competente para resolver en la materia en la que se estaba gestionando. Por lo tanto, no puedo presentar una acción de protección contra decisiones judiciales. Y esto entendiendo que ya existen otros mecanismos judiciales para poder establecer que no estoy de acuerdo frente a una decisión de un juez, tanto como una apelación, casación si es una vía ordinaria, por ejemplo, o en su defecto, una acción extraordinaria de protección que esa sí cabe contra sentencias ejecutoriadas. No se puede entender a la acción de protección como un recurso adicional existente para que me ayude a alargar un proceso, gestionar alguna situación que ya fue determinada por autoridad competente. 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Frente a esta, yo creo que pueden existir varias discusiones porque al final del día es entender de alguna forma que el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción, digamos, a pesar de ser un ente administrativo y termina siendo un acto administrativo que en principio podría ser impugnado en virtud del artículo 173 de la Constitución, pero la propia ley nos establece esta limitación frente a actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, todo lo que les mencioné con anterioridad es un criterio personal que se puede debatir a profundidad. Pero continuemos con el análisis. Cuando es una situación que viene del Consejo Nacional Electoral, lo que nos dice la normativa o el principio, de alguna forma, es que se debe utilizar el mecanismo de impugnación específico en el ámbito electoral, porque la ley electoral nos establece cuáles son las vías para yo establecer que no estoy de acuerdo con una decisión de este órgano. Y es así como entonces la acción de protección no va a entrar a ser ni siquiera analizada cuando existe este mecanismo. Ahí también existe otra posibilidad que será la acción extraordinaria de protección con algunas limitaciones adicionales, pero que en principio podría ser utilizada. Ahora bien, todo lo que hemos explicado en estos videos han sido justamente las limitaciones de tanto improcedencia como inadmisión que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales entiende y nos manifiesta frente a la acción de protección, para establecer que sea un mecanismo que proteja derechos constitucionales y no como un mecanismo de impugnación general de actos administrativos o judiciales. Siempre es importante, antes de presentar una acción de protección, hacer un análisis adecuado de si no estoy dentro de estas causales, si mi argumentación es muy forzada y también puede confundirse en ese sentido, o ahora, con mucho más cuidado, si me encuentro dentro de lo establecido como manifiesta improcedencia que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido dictando a lo largo de estos años. Si tienes un caso que se escapa de todas estas causales y te gustaría que pueda ser analizado, déjame en los comentarios o escríbeme por interno y podemos agendar una cita para poder revisarlo. ¡Chau!